Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos nuevamente a este su programa de Mi Alma Tiene Sed. Para nosotros es un privilegio poderle dar la bienvenida a esta hora de la noche y que usted nos permita acompañarle después de su jornada laboral. Entendemos que la mayoría o un buen grupo de ustedes tiene horario matutino vespertino. Hay otros que tienen un horario mixto y hay otros que tienen horario nocturno. Y es factible o es posible que la mayoría que nos esté sintonizando en este momento ya esté en su hogar después de una jornada de actividades. Mientras que otro grupo nos está permitiendo acompañarle ahí en su centro de trabajo o en su vehículo donde usted realice sus actividades a esta hora. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle y poder edificar su vida a través del estudio de la palabra del Señor. Bien, amados hermanos, estamos hablando del tema del regreso del Señor. Ese es el tema primordial que hemos estado hablando y nos hemos detenido en el estudio del libro de Apocalipsis, que, como lo he mencionado, es el libro que escribe el Señor Jesús. Ya, si usted quiere saber más detalles, le invito a que busque en el canal de YouTube los programas anteriores para que usted se empape por qué razones es más que evidente que este libro fue escrito por el Señor Jesús, utilizando a Juan como su escriba. Juan hizo la función de secretario, tomó el dictado de labios de nuestro Señor Jesucristo y escribió este libro, pero la autoría, todo lo que en él hay, es dictado, dicho por nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito a que por favor atesoremos este libro, no le tengamos miedo, no lo veamos como un libro tenebroso, un libro que no vamos a entender, o no permitamos que esos pensamientos dominen nuestra mente, sino que más bien pidámosle con todo nuestro corazón al bendito Espíritu Santo que Él nos abra el entendimiento para leer, entender y comprender lo que en este libro nuestro Señor nos quiere decir. En el programa anterior logramos leer hasta el capítulo estamos en el capítulo 16, y leímos hasta el verso número 10 y 11, ¿verdad? Hablamos de lo que es el derramamiento de la copa sobre el sol y el derramamiento de la copa sobre el trono de la bestia, dejándonos en claro nuestro Señor que aún la bestia se tiene que sujetar al dominio del Señor, no está exento, ¿verdad? El señorío de la bestia, del falso profeta, del dragón, de Satanás, de la serpiente antigua y el anticristo y el falso profeta, que son los que van a estar en plenitud en el Apocalipsis a partir del capítulo 13, amados hermanos, no tienen el control de la situación. Es Dios el que tiene el control de la situación. Y aunque ellos están ejerciendo una función que es castigar, ¿verdad? Ser ese instrumento mediante el cual Dios ejecuta su ira, su enojo, también ellos van a ser sujetos a juicio. Entonces ellos no tienen el dominio sobre las circunstancias. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de analizar y de entender que aunque a veces se nos ha querido vender el panorama de que el enemigo tiene el control y que a él hay que rendirle culto, hay que rendirle honor, etcétera, etcétera, no es así. El único que merece la gloria, la honra,
La alabanza, el poder, el dominio y la autoridad es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro Señor. Y solo a Él hay que rendirle culto porque Él es el que tiene el control total. Y aunque a veces, amados hermanos, nosotros vemos circunstancias difíciles y nos cuestionamos, yo ya les he mencionado que en la Escritura están las respuestas a todas nuestras preguntas. Lo que tenemos que tener es paciencia para ir y leer, reflexionar, meditar y darnos cuenta que tiene control de todas las cosas es Dios y que Él en ningún momento nos ha desamparado ni nos ha olvidado. Entonces, amados hermanos, estamos aquí en el capítulo 16 y les mencionaba que no debemos de suavizar el Apocalipsis. Yo entiendo que hay una línea, como lo mencionaba en el programa anterior, hay lamentablemente dentro de la misma cristiandad. Una de las cosas que lamentablemente nos caracteriza no es la unidad, amados hermanos. Nosotros deberíamos de ser un grupo muy unido, un grupo que sea solidario, un grupo que verdaderamente refleje el amor de Dios, pero somos un grupo que se divide a sí mismo. Dentro de la misma cristiandad nosotros tenemos varias corrientes que hemos convertido prácticamente en rivales, amados hermanos, y no es así. Hay gente que ha estudiado la Escritura y ha pensado o ha creído o le ha dado más importancia al bautismo, por mencionar una, al bautismo en agua, y hay otra corriente que le da más importancia al bautizo con el Espíritu Santo. Y no es que una sea más importante que otra, vamos a ver, las dos son importantes. Pero el hecho de que un grupo de nuestros hermanos le ponga mayor énfasis al bautizo en agua y el otro mayor énfasis al bautizo en el Espíritu Santo no los debe de convertir en rivales ni en enemigos. Lamentablemente somos muy críticos entre nosotros mismos, somos, como han escrito algunas personas ahí, somos el ejército que mata a sus propios soldados, mata y remata a sus propios soldados, y deberíamos de tener vergüenza de esa opinión que tiene de nosotros, porque a la iglesia del principio, amados hermanos, la identificaron por el amor del Señor, que era el que gobernaba la iglesia, y esa unidad que ellos mantenían, esa fe, esa creencia, ese perseverar en el camino del Señor a pesar de las pruebas. Mientras que ahora, amados hermanos, nosotros no tenemos ninguna de esas características, y con mucha tristeza y dolor lo digo. Somos una iglesia que lamentablemente, amados hermanos, no refleja al Señor. Y nuestro anhelo ahora que tenemos un nuevo periodo de tiempo debería ser ese, que la iglesia vuelva a ser verdaderamente el reflejo de Dios en la tierra. Ese debería ser nuestro anhelo y nuestro deseo. Entonces, amados hermanos, les mencionaba que hay una corriente que está suavizando el Apocalipsis, porque algunos teólogos, hermanos, algunos estudiosos de la Escritura, pues como lo mencionamos al inicio de la lectura de este libro, pues hay muchas imágenes, hay muchos símbolos, hay numerología, hay profecía, y hay muchos eventos, amados hermanos, que nos obligan o que nos llaman o que nos exigen, mejor dicho, que nosotros seamos asiduos lectores de la Biblia, porque hay mucha profecía del Antiguo Testamento que tiene cumplimiento o que hace eco en este libro. Hay mucha imaginería. En Apocalipsis 12, 13, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de eso. Y en su momento, pues yo le invito a que usted repase esos programas, porque si no me voy a tardar más aquí. Pero hay muchas figuras ahí que la gente les ha dado diferentes significados, ¿verdad? Hay explicación histórica, hay explicación teológica, espiritual, actual, y hay una visión futurista. Esas son las tres corrientes. Hay gente que ve el cumplimiento del Apocalipsis que ya ocurrió en el pasado, ¿verdad? Entonces se les llama el Apocalipsis histórico, amados hermanos. Entonces por eso mucha gente no cree en el Apocalipsis, porque dice, bueno, mire, hermano, yo ya leí a fulano y tal, a mengano, y nos cuentan que esto
se cumplió en tal año con tal emperador, se cumplió en tal año, en tal periodo con tal funcionario, etcétera, etcétera. Y efectivamente, amados hermanos, hay cumplimientos parciales, ya lo mencionamos en su momento. La profecía bíblica tiene un cumplimiento inmediato, pero también tiene un cumplimiento a largo plazo. El Señor a veces da muestras anticipadas de lo que va a ocurrir en el futuro. Prueba de ello, Elías, por ejemplo, resucitó a un niño, pero fue el único que resucitó Elías en ese momento. Eliseo también resucitó otro niño, pero el que tuvo el fiel cumplimiento de dónde se iba a dar todo eso fue en nuestro Señor Jesucristo y en los apóstoles, porque ellos también, amados hermanos, mostraron el poder de Dios. Entonces vemos que la profecía tiene dos ángulos de aplicación. Uno, que puede ser inmediato, pero tiene un cumplimiento al futuro. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, es constante. Otro ejemplo de ello lo vemos, amados hermanos, en el Génesis. Hay muchos estudiosos, amados hermanos, que nos han regalado de el conocimiento que Dios les ha dado y han desarrollado comentarios bíblicos o Biblias de estudio que tienen anotaciones. Y por ejemplo, cuando le dedican artículos a la creación, amados hermanos, nos asombran porque la creación de Dios no ha terminado, continúa. Entonces la palabra que Dios pronunció, sea la luz, por ejemplo, y la orden que dio de la creación de las estrellas y los soles y las lunas continúa. Porque hoy, amados hermanos, se puede entrar a internet, pues hoy tiene esa facilidad usted de investigación, no como muchos que antes teníamos que ir a una biblioteca y ver primero si había biblioteca donde estaba, hacer cita para llegar, etcétera, y poder accesar a ciertos libros. Hoy, pues con la tecnología, amados hermanos, usted ya tiene acceso a internet en su teléfono, usted puede investigar, usted puede buscar ahí, y sin ir tan lejos, desde finales del año anterior se nos han estado publicando en distintas páginas serias, ¿verdad, hermano? Yo estoy hablando de páginas serias de estudios científicos sobre las imágenes que ha estado enviando el nuevo telescopio, el último telescopio que fue enviado al espacio, el James Webb, que ha mandado con mucha claridad y con mejor resolución fotografías de lo que hay fuera de nuestro planeta, es decir, en el universo. Y se puede ver la amplitud y grandeza de este universo, amados hermanos, que se ha ido más allá de lo que nosotros pensamos. Nosotros estamos en una galaxia, ¿verdad? Una galaxia que está compuesta por un sol, 9 planetas, aunque alguno me puede decir, no, hermano, ya degradaron uno y ahora somos una galaxia, 8 planetas y sus constelaciones, etcétera. Pues sí, tiene razón, ¿verdad? Hasta eso hemos llegado, pero el punto es de que nosotros estamos en una galaxia que está compuesta por un sol y varios planetas, pero se ha descubierto que hay otras galaxias que tienen su propio sol, tienen sus planetas, tienen sus lunas y tienen sus propios movimientos de rotación y traslación cada una, y todas están debidamente ordenadas. Algunas están a millones de años luz de distancia de nuestra galaxia actual, pero no se ha logrado determinar el fin del universo, el fin del espacio. Cada vez se ve que aparece una nueva estrella y conforme la tecnología vaya avanzando, pues se van a ir percatando de que hay más estrellas, hay más soles, hay más lunas, hay más planetas. Entonces la palabra del Señor se va cumpliendo día a día porque es viva. Y todo eso para decirle, amado hermano, que aunque hay una corriente, o mejor dicho, hay una enseñanza que a usted le toma el Apocalipsis y le deja ver, mire, en tal año ocurrió tal situación y esto se puede comparar con lo que está en tal pasaje del Apocalipsis, pues es cierto, amados hermanos, es correcto, pero también hay una aplicación en el futuro y esa es la que estamos viendo acá. Por eso es que algunos han dicho que las
figuras del Apocalipsis son eso, son figuras. Los eventos que se describen en Apocalipsis, mejor dicho, son figuras. Entonces algunos dicen que, por ejemplo, lo que leíamos en el pasaje número 10 del capítulo 16, o mejor dicho, en el 9, del gran calor que quema a los seres humanos, pues ellos dicen que es el cambio climático. Pero hermanos, yo como leí la literalidad del Apocalipsis, no nos habla de solamente el cambio climático, nos está hablando de otras cosas más serias. Entonces esa corriente, amados hermanos, yo le invito a que por favor usted pues, respetuosamente los escuchemos, ¿verdad? Porque ellos consideran que ya han hecho los estudios necesarios para tener tal conocimiento, pero no significa que tengan la autoridad suprema sobre lo que la palabra de Dios dice. Entonces, amados hermanos, más bien nosotros busquemos la autoridad y el señorío del Espíritu Santo. Por eso yo les he invitado a que por favor estemos orando también, leyendo, y cuando tengan ustedes un aporte nos lo hagan llegar a través de los teléfonos de Radio 760 o bien que nos escriban en los comentarios en los programas que han quedado grabados para que nosotros los podamos también recibir y ser bendecidos con lo que Dios les da a ustedes, amados hermanos. Yo no tampoco pretendo ser el único conocedor de la verdad, y el que le diga tal cosa, amados hermanos, está pecando, porque el único conocedor de la verdad total y absoluta es Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Son los únicos tres que tienen ese conocimiento pleno. Nosotros estamos todavía en vías de desarrollo, en vías de crecimiento, en vías de anhelarlo, en vías de alcanzarlo. Y es cuando seamos transformados en que Dios nos va a permitir que esas barreras que hay en nuestro entendimiento, en nuestra mente, sean quitadas, que podamos entender a plenitud la grandeza del Dios al que servimos y al que amamos. Entonces, amados hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos ayude. Bien, vamos a continuar con el verso número 12 del capítulo 16, el cual dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, amados hermanos, en esta porción pues vemos varias cosas importantes. Número 1, el sexto ángel derrama específicamente el contenido de la copa sobre el gran río Éufrates. De acuerdo a lo que los comentaristas bíblicos, amados hermanos, nos enseñan, el río Éufrates no solo es una fuente de aguas para todos los países que se ven beneficiados con el paso del mismo, ¿verdad? Como lo es, ahora en su momento fue Babilonia, Siria, Damasco y todos esos países que son los nombres antiguos, pero ahora son Irán, Irak, Siria, muchos lugares que reciben esa agua y la utilizan pues para su consumo humano, para el riego de los cultivos, también como una vía de comunicación, ¿verdad, amados hermanos? Porque la comunicación marítima aún se mantiene, ¿verdad? Aparte de la comunicación terrestre y la comunicación aérea que ha ido desarrollándose con el paso de los años. Pero el río Éufrates se ha utilizado, número 1, como una barrera natural, como una muralla natural, ¿verdad? Por lo caudaloso o ancho de este río, pues no cualquiera lo atravesaba, amados hermanos, y por lo tanto eso ha impedido que en algún momento algunos ejércitos o algunos países con sus armadas se
atrevan a invadir a otros países. Algunos que lo han hecho, pues lo han hecho a través de las vías marítimas, pero usted sabe que también las vías, digamos, la capacidad de un barco es limitada. Tendrían que tener grandes flotas y muchas veces los países no invierten en ese tipo de naves, ¿verdad? Porque hay otras prioridades. Digamos, ha habido prioridades para la salud, prioridades para la defensa, prioridades para la construcción. Y a veces, aunque se ha pretendido ir a traer riquezas a otros lugares, muchas veces el financiamiento de los mismos es demasiado caro, por lo que prefieren optar por otras situaciones. Entonces el río Éufrates, amado hermano, es una muralla natural. Y el hecho de que este se seque ya lo convierte en una vía de paso, en un camino que va a permitir que algunas otras regiones que no han invertido en una flota marítima o cuyo ejército es tan numeroso que no podrían transportarlos por algunos otros medios, ya lo pueden hacer por vía terrestre. Usted sabe que muchos ejércitos antes hacían las travesías a pie, se formaban escuadrones e iban viajando a pie hasta llegar al lugar de combate. Y los medios de transporte popular como el caballo o los carruajes eran exclusivos para algunos generales o para algunos comandantes o para algunos reyes exclusivamente, pero la mayoría de soldados tenían que viajar a pie con su armamento. Y eso, amados hermanos, es precisamente lo que aquí se nos está planteando, que este río se seque. Ese río se seque va a permitir que los ejércitos de los países de Oriente, de todos los que están al oriente de Israel, eso es lo que se está refiriendo aquí, puedan atravesar y llegar, amado hermano, a Israel y tomar posesión de esa tierra, poder apropiarse de las riquezas que hay ahí. No podemos negar, amados hermanos, que toda la región del Medio Oriente, países como Irán, como Irak, Arabia Saudita y todos esos países que inclusive recientemente uno de ellos fue sede del Campeonato Mundial de Fútbol, tienen riquezas naturales en petróleo. Abunda el petróleo en esas regiones y algunos otros minerales preciosos que son anhelados por otras regiones del mundo. Entonces el hecho de que el Éufrates se seque, amado hermano, da paso o permite que estos ejércitos vengan y se reúnan. Y es precisamente aquí, lo vamos a ver más adelante, y ya en el verso 16 se nos habla del Armagedón. Ese es uno de los términos también más populares del Apocalipsis. El Armagedón es la guerra, algunos lo han catalogado como una guerra mundial o de proporciones mundiales, porque muchas regiones van a converger ahí, ejércitos numerosos. Y pues obviamente, amado hermano, aquí esto nos lleva a varios pasajes de Ezequiel y algunos otros pasajes proféticos que nos hablan de las grandes batallas, pero específicamente en Ezequiel capítulo 37 y Ezequiel capítulo 38 se nos habla de la guerra de Gog y Magog, de estos ejércitos, y de alguna manera vienen del oriente y quieren apoderarse de Israel, y es Dios el que combate contra ellos. Pues este es el cumplimiento de esa profecía. El que se seque el Éufrates va a permitir que estos ejércitos que están al oriente de Israel, por eso enfatizo aquí, amados hermanos, reyes del oriente, aunque también están al oriente nuestro, pues, pero la profecía bíblica se concentra específicamente en Israel, amado. Afecta a todo el mundo, pero tiene su epicentro en Israel. Entonces, amados hermanos, este fenómeno, esta situación cuando se ve, nos está hablando pues precisamente de ese acontecimiento. Como lo he comentado, amados hermanos, tiene mucha, digamos, cuando nosotros analizamos los eventos que están sucediendo en el Apocalipsis, nos percatamos, amado hermano, que
tiene su razón de ser cada uno de ellos. Cualquiera me podría argumentar ahorita, hermano, pero mire, tal vez lo que usted está planteando tiene cierta verdad o cierta razón. Pero ahorita tenemos tecnología, tenemos aviones, tenemos tanques, tenemos grandes navíos marítimos, grandes flotas marítimas, hay portaaviones. Y usted me está diciendo ahorita que lo que están esperando es que se seque el Éufrates para llegar a un país, y yo le concedo parte de razón a usted. Pero si recordamos que a esas alturas, específicamente en el capítulo número 16, lo vimos cuando estábamos leyendo las copas de la ira, yo les mencionaba que en el verso 8, cuando el ángel derrama el contenido de la copa sobre el sol y le da la autoridad de quemar a los hombres, yo les mencionaba que ahí se ha llegado a la conclusión de lo que se está comentando no es simple y sencillamente un alza de la temperatura, hermanos, sino que estamos hablando de una tormenta solar que va a afectar las comunicaciones y mucha de la tecnología, amados hermanos, que nosotros utilizamos ha tenido, maravillado a la humanidad, porque esta funciona en base a los satélites, no celulares, el internet, el GPS, ¿verdad? La navegación GPS. Yo sé que antes esto sonaba como algo de ficción, pero ahora, amados hermanos, en nuestro teléfono nosotros podemos descargar varias aplicaciones que nos ayudan a llegar a varios lugares o que nos ayudan a movilizarnos por ciertos lugares que no conocemos, que quizás nunca hemos llegado o que nunca tuvimos la oportunidad de conocer, y que ahora, amados hermanos, usted puede ver cómo son las calles y avenidas, incluso hasta tener imágenes en tiempo real de la ciudad o del lugar que usted quiere visitar por los satélites que rodean la Tierra, que a través del internet, de la velocidad que se desarrolla en el internet y en la tecnología, usted puede navegar, puede conducir su vehículo. De hecho, muchos vehículos modernos, amados hermanos, aviones, tanques, barcos, dependen de satélites, dependen del internet. El internet que nosotros usamos ya estaba desarrollado desde 1960, amados hermanos, 1970. O sea, las fuerzas armamentistas de los países más avanzados ya conocían el internet y muchas cosas que nosotros hasta ahora estamos recibiendo hace mucho tiempo. Pero todas estas, amados hermanos, dependen del internet, dependen de alguna tecnología que está conectada vía satélite. Y si esa tormenta solar, como lo vimos en el capítulo 16, verso 8, se llega a dar, que seguramente se va a dar, se ha pronosticado por parte de los científicos que la Tierra podría regresar inclusive a la edad de piedra. ¿Por qué? Porque los aviones no van a poder navegar, no van a poder circular, los instrumentos de navegación aérea, marítima, terrestre se van a arruinar. Obviamente la energía eléctrica también se va a perder, porque va a ser tal magnitud de esa tormenta solar que va a quemar todo aparato eléctrico, todo aparato electrónico. Muchos satélites van a caer a tierra, van a ser desechos, van a ser ampliamente dañados por la tormenta solar, vuelvo a enfatizar, tormenta solar, los efectos de la tormenta solar sobre el planeta Tierra, y por el magnetismo algunos aparatos o instrumentos se van a arruinar. Entonces no va a ser fiable, amado hermano, ninguno de esos instrumentos, por lo que vamos a retroceder en el tiempo. Tal vez vamos a tener edificios más modernos, ciertas calles, pero los vehículos y las comunicaciones y todo lo demás va a estar arruinado por los efectos de la tormenta solar. Entonces, amado hermano, los ejércitos van a tener que volver a la antigüita, a tomar fusiles, a tomar sus armas, tal vez instrumentos punzocortantes, ya no armas de alta tecnología. Los helicópteros tampoco van a poder circular, ni aviones, ni helicópteros, ni barcos, ni ningún tipo de vehículo, amado hermano.
Y eso es lo que va a causar que de alguna manera entonces las guerras se tengan que realizar a la antigua. Y eso es precisamente, amado hermano, lo que le da lógica a lo que estamos leyendo. Entonces, cuando el río Éufrates se seque, entonces, obviamente, amado hermano, al haber una tormenta solar de grandes proporciones, lo único que posiblemente va a ayudar a que la población se mantenga con luz y con algo de calor van a ser los derivados del petróleo. Entonces toda la gente va a querer venir a tomar los pozos petroleros. Entonces por eso es que posiblemente sea el detonante de la guerra. Esa es una teoría, mamá. No le estoy planteando una teoría, no le estoy diciendo que así van a hacer las cosas, pero es posible, ¿verdad? Es posible. Aparte de eso, en el verso 3 estamos viendo que del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, salen 3 espíritus inmundos. Estos 3 espíritus inmundos que a manera de ranas llegan y van a convencer a los reyes de la tierra, vamos a decir que los van a mover espiritualmente para que se reúnan en el Armagedón. O sea, lo que va a causar, amados hermanos, la guerra del Armagedón, más que una situación natural de índole terrestre, va a ser una situación de índole espiritual. Por eso es importante, amados hermanos, que tengamos equilibrio. Yo creo que muchos hemos sido enseñados recientemente sobre lo que es la guerra espiritual y sus efectos. Porque no podemos negar, amados hermanos, Efesios 6:11 es muy claro en decirnos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes, etc. Y, amados hermanos, eso existe. O sea, nosotros no lo podemos negar. Yo no lo voy a negar tampoco. Pero tampoco nos podemos ir al extremo de que todo sea guerra espiritual, que todo sea demonio, que nosotros estemos viendo demonios en todas partes. No. Ya tenemos que tener ese equilibrio. Debemos de saber que hay situaciones que sí, efectivamente, su trasfondo es espiritual, pero hay otras que van a ser natural, ¿verdad? Usted tampoco vaya a caer en la falta de sentido común, de que, bueno, yo como soy hijo de Dios, voy a salir a las 3 de la mañana sin camisa, en una mañana de diciembre que ha habido mucho frío, estas heladas que están pronosticadas que van a estar llegando a nuestro territorio, y después usted va a estar echando fuera demonio de gripe. No, hermano, eso es ilógico, ¿verdad? Usted tiene que también guardar la precaución. Entonces no podemos venir y querer espiritualizar a todo, echarle guerra espiritual, sino pedirle al Espíritu Santo que nos dé el equilibrio adecuado, ¿verdad? Cuando haya una situación de índole espiritual, que nuestro discernimiento esté debidamente ejercitado para que le conozcamos una situación y con la autoridad que da el Señor reprendamos todo espíritu. Eso sí. Entonces, amados hermanos, aquí estamos viendo pues que la situación es espiritual. Esos 3 espíritus inmundos van a ir haciendo señales y van a ir a convencer a los reyes de todo el mundo para que se junten en el Armagedón. Por eso va a ser una batalla de grandes proporciones. Es una guerra de índole mundial. Aquí, amados hermanos, por la historia sabemos que han ocurrido 2 guerras mundiales. Se les llamó mundiales, aunque pues obviamente no participaron los ejércitos de todo el mundo, ¿verdad? Pero se llamó mundial por el hecho de que tal vez participaron ejércitos de los diferentes continentes. Pero aquí sí estamos viendo que la magnitud de este evento dice que los espíritus van a ir a los reyes de la tierra en todo el mundo. Aquí sí es una convocatoria mundial. Aquí no está viendo si es ejército grande, si es ejército pequeño, si es un ejército con gran tecnología o carente de la misma, o cuya tecnología pues tal vez no tiene los avances que los otros ejércitos, sino que están haciendo una convocatoria mundial y van a asistir. Y aquí se repite una frase, amados hermanos, que a muchos no les gusta. Por eso yo les digo, a veces hasta dentro de la misma cristiandad, nosotros, amados hermanos, nos desacreditamos, nosotros mismos
nos hacemos guerra, nosotros mismos a veces nos metemos zancadilla, diría el dicho popular. Muchos han dicho que el Señor no es un ladrón y que Él no viene como ladrón y que eso es una falsedad, que eso es una mentira. Y yo he escuchado a esos siervos. Y la tristeza que estando en la Biblia, y que son palabras a veces del mismo Señor Jesús, ellos digan, no, es que eso está mal traducido, es que eso no es que eso por aquí, por allá. Pero la frase en el verso 15 del capítulo 16 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Y esto son palabras de Jesús. Y esa misma frase usted la encuentra en el capítulo 24, versos 43 y 44 de Mateo. Y en el capítulo 12, versículos 39 y 40 de Lucas. Y en el capítulo 3, verso 3 de Apocalipsis. Y no es que el Señor venga a robar. Y esa es creo que la mala interpretación que están dando los hermanos. Sino que el Señor viene así como el ladrón, en el sentido que usted no le avisa al ladrón, mira, hoy en la noche te voy a ir a asaltar. Porque si fuera así, amado hermano, ese día usted, si no tenía perro, ese día compra el más bravo que encuentre. Manda a redoblar la seguridad en su casa, manda a cambiar las chapas y de todo cuanto sea necesario para evitar que su patrimonio se vea afectado. Pero como usted no sabe, amados hermanos, y tampoco vivimos al pendiente de lo mismo, porque yo hasta el día de hoy no he visto a nadie que haya muerto por insomnio porque toda la noche está esperando al ladrón, ¿verdad? Sino que se han tomado medidas para evitar pues o aminorar de alguna manera el daño que estas personas puedan hacer al patrimonio de cada uno. El hecho es al que sorpresivamente, ese es el punto. Y así como el ladrón de repente llega y usted no está preparado o no ha tenido un aviso previo, así puede ser la venida del Señor. Por eso está haciendo él la advertencia. Bienaventurado el que vela y guarda. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, es decir, que lo vayan a agarrar sorpresivamente, ¿verdad? Yo creo que han habido muchos, amados hermanos, que han vivido una situación similar en el sentido de que como no han estado preparados, de repente hay un temblor y lamentablemente, amados hermanos, aunque la noticia es lamentable, mucha gente después de los temblores saca un montón de chistes, de burlas, de lo que hoy llamamos memes, y saca incluso a personas en paños menores, ¿verdad? Después del temblor, después de una situación que es temible, ¿verdad? Vamos a pensar que a veces ha cobrado la vida de otros seres humanos y que nos debería de preocupar y que nos debería de hacer reflexionar sobre nuestra conducta, sobre nuestra vida, sobre la brevedad de la vida y sobre el daño que estas situaciones pueden causar en la humanidad, en nuestra familia. A veces le sacamos el chiste, pero es la manera jocosa de decir que muchos no están preparados. Pues de igual forma el Señor está haciendo una advertencia. El Señor va a venir de pronto. Y nosotros tenemos que estar velando, preparando para que la vestidura, es decir, la santidad, porque esa es la vestidura que nosotros debemos tener, la santidad, la oración, la comunión, la búsqueda del Padre, el estar verdaderamente afirmados, limpios nuestros vestidos. ¿Cómo limpiamos nuestros vestidos? Pidiendo perdón, poniéndonos a cuentas, amados hermanos, arrepintiéndonos de todo corazón de aquellas situaciones que estamos haciendo mal, para que el Señor verdaderamente nos cambie, hermanos, y le seamos gratos. Pero lo que quiero decirle, amado hermano, es que el Señor está haciendo la advertencia de que su venida es pronta. Y si nosotros tenemos nuestras vestiduras sucias, vamos a ser avergonzados. El apóstol Juan escribe en sus cartas, que precisamente el Señor cuando venga, algunos se van a alejar de él avergonzados en su manifestación. Por lo mismo, ¿verdad? Porque no guardamos las vestiduras, porque a veces tomamos como un juego
el cristianismo. El ser cristiano, amados hermanos, es un compromiso, es una responsabilidad. Yo lo veo así. Y una de las situaciones que está afrontando la iglesia actual es que no hay compromiso. Mucha gente va a la iglesia, amado hermano, y qué bueno que va. Lamentablemente a veces va por los motivos equivocados, porque no va para adorar a Dios ni para oír la palabra. La Escritura nos enseña en Eclesiastés que nosotros debemos de oír, que cuando vayamos a la casa de Dios vayamos más con la disposición de oír y aprender lo que Dios nos quiere enseñar, pero a veces nosotros vamos con la disposición de ir a ver quién nos invita a comer, quién nos da una ofrenda, o irle a cobrar a aquel que nos debe, o ir a vender ciertos productos, o ir a platicar con X o Y hermano, y no porque este X o Y hermano nos va a edificar, sino porque este X o Y hermano cuenta buenos chistes, o tiene al día la información de la situación de los demás hermanos, es decir, pone al día los chismes de la congregación, o porque después se van a ir a un partido, o porque después se van a ir a dar una vuelta por tal lado. Y entonces, amados hermanos, son pocas las personas que a veces llegan a buscar de Dios. Si verdaderamente, amados hermanos, el Señor actuara a veces como nosotros actuamos, yo creo que muchos seríamos avergonzados en la congregación. Porque hay quienes están ahí y usted dice, pucha, qué atención están poniendo la prédica, y lo que están pensando es, ¿será que dejé los frijoles? ¿Será que dejé los frijoles en la estufa con la lumbre abajo, o la apagué? ¿O a dónde me voy a ir a comer? ¿O será que vino el hermano fulano? ¿Será que voy a encontrar el bus? ¿A qué horas irá a terminar el pastor? Y así. Si nuestros pensamientos se proyectaran en las pantallas o en los púlpitos de las iglesias, no nos daría vergüenza. Porque tal vez de 1000 gentes, o de 100 gentes, o de 10 gentes que vayan a un servicio, tal vez uno está pensando en Dios y los otros no. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener ese cuidado, respetar la iglesia. Yo he visto a muchos, amados hermanos, con tristeza y con dolor, y no es un mensaje de recriminación, sino de reflexión al que yo estoy haciendo, porque toda la palabra nos debe enseñar. Hay muchos que están en el servicio y en lugar de estar viendo a Dios, viendo el teléfono, mandando mensajes, viendo memes, viendo su Facebook. Algunos platicando, ahí platican con la esposa, o sea, como que no platicaran en su casa, o platican con el hermano, con la hermana, ahí en la iglesia. Y tal vez el siervo de Dios está dando un mensaje muy bonito. Dios está enviando un mensaje a su pueblo, pero la gente no está recibiendo porque está más interesada en lo que el otro le dice. Porque el otro fue a ver a la novia, o fue a ver al novio, porque solo ahí se pueden ver, porque los hermanos, los papás del muchacho o la muchacha no le dan permiso de ir a su casa, ni hablan por teléfono, o mejor dicho, no pueden tener un contacto físico personal, solo ahí en la iglesia. Y entonces ahí están platicando. Entonces, amados hermanos, perdón. Hay otros que viendo si se van a la cafetería. Entonces, amados hermanos, ¿con qué actitud vamos a la casa del Señor? ¿No será que el día que el Señor venga nos vamos a tener que ver avergonzados? Porque en lugar de limpiar nuestras vestiduras, de irlas adecuando, amados hermanos, porque eso hacemos cuando vamos a la casa del Señor, ver que posiblemente tal vez estamos cortos en alguna parte de nuestra vestidura que debemos de reforzar con la oración, con la meditación, que el consejo de la palabra nos está dando en ese momento, y nosotros no lo estamos tomando por andar con nuestra mente en otro lugar. Entonces, amado hermano, esa es la reflexión de hoy. Ya vimos que entonces los ejércitos son reunidos en el Armagedón. En el Armagedón, amados hermanos, algunos dicen, bueno, hay unas Biblias que lo traducen, Armagedón significa monte Megiddo en hebreo. Y el Megiddo es una llanura, no es un monte, amados, no es una montaña, es un
es una llanura. Y en esa llanura, históricamente, amados hermanos, las batallas importantes son la de Jueces 5:19, que es la batalla de Débora y Barak contra un grupo de enemigos que estaban queriendo sojuzgar a Israel. Y también pues se menciona que en ese valle fue donde el rey Josías murió en manos de Faraón Necao por desobediente, ¿verdad? Porque Faraón Necao había sido comisionado por parte de Dios para ir a hacer una guerra contra un rey en otro lugar, y el rey Josías se le dijo que no se entrometiera porque este Faraón estaba siendo enviado por Dios. Y el rey Josías, a pesar de que fue un gran reformador, fue un rey como pocos, un rey que buscaba en Dios su consuelo, su fortaleza, que desde joven tuvo que subir al trono, que desde joven fue alentado por Dios, que Dios le dio una promesa a él, y por haber visto cómo este rey desgarraba no solo sus vestidos, sino su corazón delante de Dios por causa del pecado que había en el pueblo y de la ira que él había entendido que estaba sobre Judá en aquel momento por causa del pecado. Hizo una reforma como pocos reyes lo han hecho en la historia bíblica que tenemos nosotros de Israel. Y hizo una reforma de las más profundas y de las más radicales en cuanto a la apostasía que Israel estaba viviendo en aquel entonces. Él fue un rey que fue profetizado, un rey que nació, un rey que cumplió a cabalidad el mandato que Dios había dado por profecía acerca de él. Y de todos modos, amado hermano, fue desobediente, no escuchó la voz de Dios y murió, fue asesinado en ese valle de Megiddo, en ese valle del Armagedón, en ese lugar. Y ese Armagedón va a ser el gran lugar de la batalla mundial que le estamos comentando acá en Apocalipsis 16. Entonces, amado hermano, sepamos pues de que Dios va a tener un cumplimiento de su palabra. Entrando ya a lo que es el verso 17 del capítulo 16, encontramos lo siguiente: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, amados hermanos, esta situación ya también la vimos en Apocalipsis capítulo 8, verso 5, verso 11, verso 13 y verso 19, el capítulo 8. Y en aquel momento lo vimos como si usted me permite, como que la banda hiciera una fanfarria de haber terminado cierta jornada. Los relámpagos y las voces hablan de Dios, del temblor de su poder, de su señoría y de su mover. Entonces, amado hermano, aquí lo que estamos viendo es que en esta séptima copa estamos viendo que están finalizando pues esa serie de eventos, como lo fueron los truenos, como lo fueron los sellos, como lo fueron las copas, ¿verdad? Y las series que hemos visto hasta el momento, los truenos, las copas, las trompetas, amados hermanos, son los eventos que hemos visto hasta ahora. Entonces, dicen que a causa de este gran terremoto la ciudad fue dividida en 3 partes. La ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue
sobremanera grande. Entonces, amados hermanos, esta porción desde el verso 19 hasta el verso 21 nos habla pues de que los juicios se van o mejor dicho, Juan va a ser trasladado para ver los juicios que sobre Babilonia van a caer. Capítulos 17 y 18, que son los que vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a leer y ver, nos hablan sobre los juicios que se desatan sobre Babilonia. Sobre Babilonia, amados hermanos, ya hemos hablado de que hay un sistema religioso, un sistema político, un sistema armamentista, también es una contaminación o un efecto que se ve en los medios de comunicación, en la educación, en las artes y todos esos montes. Vamos a hablar de 7 montes. Desde hace ya unos 12 años, tal vez un poquito menos, se ha estado expandiendo una doctrina de que la iglesia debe tomar los montes. Y se hablan de estos 7 montes. La educación, las finanzas, la política, las artes, la ciencia, el ejército, etc. Y entonces, amados hermanos, están queriendo desviar a la iglesia de su verdadera comisión. Nosotros debemos de salvar las almas de las gentes. Ese es el trabajo que a nosotros nos corresponde. Pero Babilonia ya lo ha hecho antes. Y eso lo vamos a ver después. Entonces aquí ya lo que nos están anunciando es que los juicios sobre Babilonia se van a hacer los que nos vamos a analizar más adelante. Porque dice que vino a la memoria de Dios. Vino en memoria delante de Dios. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de la ira. No es que Dios olvide, amados hermanos. No es que Dios pase por alto, sino que Dios da un tiempo. Y cuando ese tiempo se termina, pues obviamente le ejecuta sus juicios. Y la gracia también llega a su fin. Amados hermanos, nosotros cada día estamos, como lo he mencionado antes, lo vuelvo a hacer ahora. Y es una palabra que Dios me ha estado recordando y que muchas veces he pronunciado en las diferentes participaciones que tengo, que el tiempo de la gracia se está terminando. El tiempo de la gracia y el tiempo de la tribulación cada día se están acercando más. Cuando estén muy, muy cerca, la gracia desaparece, la gracia termina y comienza la tribulación. Y ese tiempo, amados hermanos, se ha ido cortando. Cada día más, aunque algunos se burlen, aunque algunos digan, no, el Señor no viene, es mentira lo del Apocalipsis, es mentira lo de la tribulación, la gran tribulación, ese es un invento de los evangélicos, o es un invento religioso para tener sojuzgadas a las personas, aunque todos se burlen y aunque todos lo nieguen, ese evento va a suceder. Y yo vuelvo a preguntarle, ¿usted quiere estar ahí? ¿Y usted está seguro que quiere estar ahí? Aparte, ya habiendo visto toda la seriedad del asunto. Entonces, amados hermanos, la gran Babilonia va a venir. El juicio, que sobre la gran Babilonia se va a ejecutar. Y nosotros lo vamos a leer en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Y vemos que entonces toda isla huye. Y los montes no son hallados. Porque a veces, amados hermanos, la creación de Dios tiene más sabiduría que nosotros. Los montes huyen y las islas también. Eso quiere decir que, amados hermanos, que hasta ellos saben que la situación que se acerca es terrible. Puede ser que sea un fenómeno climático que se dé, ¿verdad, amados hermanos? Ya creo que nosotros lo hemos estado oyendo, que derivado del deshielamiento de los polos, porque usted sabe que aún tenemos pues parte de los polos, el norte y el sur, que eran 2 grandes masas de hielo que cubrían grandes proporciones de territorio. Pero el hielo, amados hermanos, no es más que agua sólida. Es uno de los 3 estados del agua. El agua tiene el estado sólido, el estado gaseoso. Y entonces, amado hermano, vemos que y el estado líquido, pues el estado líquido es el que naturalmente conocemos. Cuando usted bebe agua, pues ahí está el líquido. Gaseoso es cuando se evapora, ¿verdad?, por el exceso de calor. Y el estado sólido es cuando está
congelada, lo que nosotros llamamos el hielito. Pues cuando el calor excede, estas grandes porciones de hielo que están acumuladas en los polos, tanto norte como sur, se van calentando. Este hielo se convierte en agua, y esta agua está haciendo que los niveles de los océanos aumenten. El caudal de agua, o la cantidad de agua que hay en los océanos, aumente, y por lo tanto hay lugares donde la costa se ha ido disminuyendo, el área de playa se ha ido disminuyendo porque el agua ha ido creciendo y ha ido invadiendo. Póngase que una población que antes tenía una área de costa de 5 kilómetros, puede ser que ahora solo tenga 2 kilómetros de costa, porque los otros 3 ya han sido anegados por el agua. Por eso es cuando ahora los famosos tsunamis, que nunca habíamos escuchado, ahora se dan con mayor proporción. Y un terremoto, quiere decir un movimiento de agua, hace que, un movimiento de la tierra, un terremoto, o un movimiento de los maremotos, porque también hay maremotos, amados hermanos, mueven las aguas de tal magnitud que pueden hacer crecer las olas de 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros de alto, y que cuando penetren a la tierra causen daño. Entonces es posible que el deshielamiento de los polos llegue a tal magnitud, amados hermanos, que todas las islas sean cubiertas por el agua, que las islas desaparezcan. Como se ha dicho muchas veces, usted lo sabe, no lo estoy inventando yo nada. Centroamérica es una franja de tierra muy delgada que une 2 continentes, o mejor 2 espacios del continente americano, el norte y el sur. Y por lo tanto, las costas de Centroamérica tiene 2 costas, ¿verdad? La costa del Pacífico y la costa del Atlántico. Y si los niveles de agua siguen creciendo, tarde o temprano Centroamérica va a ser cubierta por las aguas de los océanos. Es posible que eso pase, y esperemos que nosotros ya no estemos aquí, que el Señor ya se haya apiadado, nosotros hayamos tenido esa diligencia de prepararnos, y que el Señor nos tome por dignos para llevarnos. Entonces, amados hermanos, aquí, aparte de que se nos menciona de que los juicios de Babilonia van a comenzar, se ejecuta un último juicio. Dice que cayó un enorme granizo del peso de un talento. Estaba estudiando, amados hermanos, y de acuerdo a las equivalencias que están haciendo de los pesos del Antiguo Testamento para los pesos estándar que nosotros conocemos ahorita, este granizo estaría pesando 75.6 libras. Usted no crea que es un granizo pequeñito, amados hermanos, como los que hemos visto. Aquí, por lo menos de las lluvias que yo he visto, no más que el granizo más grande que he visto es del tamaño de un cubito de hielo. En el tiempo que yo tengo de existencia, pues no sé si anteriormente ha habido otra situación de tal magnitud aquí en el planeta. No he investigado, pero yo le hablo de mi experiencia personal. Pero aquí estamos hablando de que va a caer un granizo como el peso de un talento, y el peso del talento es de 75.6 libras. Vamos a ver, 75.6 libras. Quiere decir que ese granizo, amado hermano, va a causar un daño terrible en toda la infraestructura que se encuentre de pie en aquel momento. Y aún así, dice la Escritura, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, amados hermanos, si usted ha estado siguiendo las lecturas conmigo, se ha dado cuenta que la magnitud de los eventos va subiendo de nivel, no se va aminorando. Una vez que estos eventos de la tribulación y la gran tribulación comiencen, no se van a detener. Por eso es que el Señor lo comparó como la labor de parto de una mujer. Una vez, mejor dicho, que la mujer comienza con labor de parto, amados hermanos, los dolores, los sufrimientos, las situaciones que viven durante
momento no se detiene hasta que dé a luz. Pues de igual manera, amados hermanos, hemos estado leyendo que los eventos cada día, que la tribulación avanza, aunque nosotros lo estamos viendo así, digamos, superficialmente de alguna manera, o lo vemos rápidamente porque tenemos ya la Biblia escrita y la podemos ir leyendo, y usted dice, bueno, es un capítulo de 20 versos y ya, le pega un león por encima, ya estuvo. Pero si usted profundiza, amado hermano, los eventos son cada vez más serios, más complicados, más difíciles. Entonces, amado hermano, yo le invito a que usted reflexione verdaderamente cómo está nuestra relación con Dios. Nos afirmemos, pidamos perdón y enmendemos, corrijamos. Y le pido al Señor que nos guarde y nos libre de esas situaciones y que verdaderamente nosotros, amado hermano, anhelemos estar más comprometidos con Dios. Le agradezco mucho el favor de su atención, la fidelidad que ha tenido con esta serie, y yo espero que estemos siendo edificados y bendecidos. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que el Señor le conceda todas las peticiones de su corazón y que Él supla todas sus necesidades. Y si el Señor lo permite, si el Señor nos presta la vida, pues en otra oportunidad estaremos compartiendo nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.